¿Que Colombia es un lugar seguro? ¿De verdad se puede decir algo así? ¿Ustedes lo creerían? ¿Poder caminar por las calles de noche con total tranquilidad? Una realidad que debería ser normal, pero que para nosotros, para mí, no lo es. Durante más de una década, mi vida profesional en Ciudad de México giró en torno a una sola obsesión, la seguridad ciudadana. Mi misión, mi evangelio, era reducir la incidencia delictiva, forjar comunidades donde la gente pudiera vivir sin el nudo constante de miedo en el estómago. Pero la realidad, esa bestia terca y brutal, siempre se imponía. Un compañero al que le rompieron el cristal del coche en un semáforo para robarle el maletín. Un amigo al que encañonaron en la madrugada para quitarle el celular y la cartera. Historias como esas ya no eran noticia, eran el pan de cada día, el telón de fondo de nuestra existencia. Habíamos perdido incluso la capacidad de sorprendernos. Solo el 17% de los ciudadanos respondía que se sentía seguro caminando por la calle. Cuando vi esa cifra en un informe, un peso similar a la resignación se instaló en mi pecho, una carga fría y pesada. Y entonces, un día cualquiera, mi jefe me llamó a su oficina. El próximo mes te vas a Colombia. Por un instante, creí haber oído mal. ¿Colombia? En mi mente se dibujó la imagen de un país marcado por una historia compleja, un lugar del que solo llegaban noticias de violencia y conflicto. Pero al mismo tiempo, una duda se abrió paso. ¿De verdad existe un remanso de paz en medio de esa tierra? Por más que supiera que era un prejuicio, no podía evitar el escepticismo. Sin embargo, era precisamente esa duda la que, sin yo saberlo, se convertiría en la llave que abriría la puerta a innumerables sorpresas y encuentros que cambiarían mi perspectiva para siempre. Desde el momento en que puse un pie en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, lo que me recibió fue un aplauso colectivo al aterrizar, el orden silencioso de una fila, la amabilidad en el gesto de una sombrilla que se inclina para no mojar al otro. Vi cómo alguien recogía una moneda que se me había caído para devolvérmela, como las mesas de los cafés al aire libre quedaban con pertenencias sin que nadie las tocara. Cada uno de estos eran, en sí mismos, pequeños fragmentos de la vida cotidiana, nada extraordinario. Pero cuando todos ellos se unieron, mi corazón empezó a temblar. Si en México la desconfianza era la premisa fundamental para sobrevivir, en este rincón de Colombia, la confianza parecía ser la base sobre la que se construía la sociedad. Y cuando me di cuenta de esa diferencia abismal, los colores de mi mundo comenzaron a cambiar. La historia que están a punto de escuchar es el registro de unos pocos días que sacudieron mi vida, la crónica de cómo un hombre que vivía al lado del peligro encontró, en la pequeña y humilde seguridad de un pueblo colombiano, una razón para volver a creer. Quédense conmigo, por favor, y seamos testigos juntos de este viaje hasta el final. Antes de que comience el relato principal, les pido que por favor se suscriban al canal y le den al botón de me gusta. Así, YouTube les seguirá recomendando videos que se ajusten a sus intereses. Además, en la descripción les dejo enlaces a otros videos recomendados, así que no duden en echarles un vistazo. El atardecer en Ciudad de México siempre traía consigo una inquietud particular, una zozobra que se pegaba a la piel. La ciudad, vista desde los huecos entre los rascacielos, se teñía de un color ambarino bajo el sol poniente. Podría haber sido una estampa de una belleza sobrecogedora, de esas que te roban el aliento. Sin embargo, esa hermosura era tan frágil como una capa de hielo delgado, por debajo, siempre presente, se enroscaba una tensión que jamás desaparecía. A lo lejos, la sirena de una ambulancia se estiraba en un lamento fino y prolongado, mientras que de un callejón cercano rugía el motor de una motocicleta. Un sonido que, con un giro del destino, podía convertirse en la señal de un asalto. La gente lo sabía, y por eso mismo nadie se atrevía a mirar en esa dirección. Solo apuraban el paso, la mirada fija al frente, como si ignorar el peligro pudiera hacerlo desaparecer. La multitud que caminaba por las grandes avenidas tenía prisa por llegar a casa. Amas de casa cargando las compras para la cena, estudiantes de uniforme, hombres de traje y corbata. ¿Ninguno de ellos sonreía? Mostrar una sonrisa era mostrar una debilidad, una grieta en la armadura.
El tiempo para caminar con tranquilidad se limitaba a unas pocas y breves horas durante el día. En cuanto la noche se acercaba, la ciudad se transformaba, revelando un rostro completamente distinto. En las zonas comerciales, las cortinas metálicas de los negocios descendían una tras otra, y el sonido pesado de su caída se disolvía en la penumbra del atardecer. Clang, clang. Cada vez que el metal retumbaba, sentía como si una pequeña espina se clavara en mi pecho. Era un sonido al que estaba acostumbrado desde niño, pero todavía hoy, al escucharlo, mi ánimo se hundía. Era la señal de que la ciudad entera se estaba encerrando para protegerse. Y el hecho de que esa anomalía se hubiera convertido en nuestra rutina, en nuestra normalidad, era una verdad dolorosa que no teníamos más remedio que aceptar. Como consultor de seguridad, llevaba más de una década inmerso en la batalla por la tranquilidad de esta ciudad. Reducir las cifras de criminalidad, lograr que la gente pudiera vivir con un poco más de paz. Ese era mi trabajo. Pero la realidad me golpeaba sin piedad a través de los números. De entre todos los ciudadanos, solo un 17% se sentía seguro al caminar por la calle. Las víctimas de hurtos, robos y agresiones eran incontables. Cada vez que leía un informe policial, los nombres y las cifras no hacían más que aumentar. Un amigo de la universidad fue encañonado una noche mientras volvía a casa. A un colega de la oficina le rompieron el cristal del coche mientras esperaba en un semáforo en rojo y le arrebataron el maletín. Otro compañero, al intentar huir de un semáforo que ignoró, terminó envuelto en un accidente. Esas historias no eran sucesos extraordinarios, eran parte de nuestras conversaciones cotidianas. La inseguridad no era solo una estadística, era un terror palpable que se había impregnado en el aire mismo de la ciudad. Ese día, como tantos otros, yo estaba de pie en un cruce esperando el semáforo en rojo de camino a casa. La luz parpadeaba, pero nadie la respetaba. Los coches se lanzaban a la intersección como si no existiera, y los bocinazos sonaban breves y secos antes de desaparecer. Un semáforo, en teoría, debería ser un pilar del orden. Pero aquí, en mi ciudad, no era más que un adorno inútil. En una urbe donde el rojo había perdido todo su significado, nos habíamos acostumbrado a caminar ignorándolo. En ese momento, al otro lado de la calle, una bufanda roja ondeó en el aire. Estaba en el cuello de un joven que recogía su puesto de venta ambulante en una esquina. El viento del atardecer la hacía bailar. En medio de la penumbra de la ciudad, solo ese rojo resplandecía con una viveza casi hiriente. Me pareció el rojo de una advertencia, pero también el de una plegaria. Algo crujió dentro de mí. En mi bolsillo, un pequeño billete de 20 pesos, roto y doblado, esperaba su destino. Me lo habían dado de cambio en una tiendita. Estaba tan dañado que dudaba que me lo aceptaran en otro lugar. Al mirarlo, no pude evitar compararlo con mi propia ciudad. La superficie aún conservaba su color, pero la grieta, la herida que la marcaba, se extendía de forma inexorable. Si se dejaba así, el billete pronto no serviría para nada. Con la ciudad pasaba lo mismo. Respiré hondo y solté el aire. Esta es mi realidad, me dije. Un peso similar a la resignación se asentó en el fondo de mi alma. Pero incluso con esa carga a cuestas, no podía detenerme. Porque mi trabajo, a fin de cuentas, era buscar la seguridad, buscar esa paz perdida. Esa noche, al llegar a casa, encontré una nota de mi jefe sobre el escritorio. Era una citación. Tenemos que hablar de algo importante, decía la escueta y aséptica frase. En cuanto vi esas palabras, el color vibrante de la bufanda roja que había visto por la tarde volvió a mi mente. En lo más profundo de mi pecho, una pequeña inquietud sin forma comenzó a remolinarse. Esa inquietud, que con el tiempo me llevaría a una tierra extranjera y cambiaría para siempre el significado del color rojo, era algo que en ese momento yo ni siquiera podía imaginar. A la mañana siguiente, una humedad pegajosa cubría la ciudad. La lluvia de la noche anterior había dejado charcos en las aceras, y los neumáticos de los coches salpicaban agua sucia a su paso. El rojo del semáforo se reflejaba borrosamente en el suelo mojado, y esa luz temblorosa parecía un símbolo de la inestabilidad misma de la ciudad.
Apresuré el paso hacia la oficina. En el bolsillo de mi pecho seguía el billete roto del día anterior, la doblez había hecho la rasgadura un poco más grande. Cada vez que lo tocaba con la punta de los dedos, sentía una textura áspera que me provocaba una extraña sensación de desasosiego. Al llegar a la oficina, recibí la llamada de mi jefe. Ven a mi despacho, urgente. Su voz al otro lado de la línea sonaba monótona, pero tenía un matiz de tensión. Al abrir la puerta de su oficina, vi una gruesa pila de documentos sobre su escritorio. Mi jefe me miró fijamente por encima de sus gafas. El mes que viene te vas a Colombia. Por un instante, no pude procesar el significado de sus palabras. ¿A Colombia, señor? Sí. ¿Es parte de un estudio comparativo entre ciudades? Vas a observar sus servicios públicos y su calidad de vida. En mi cabeza, un torbellino de preguntas se desató. ¿Por qué Colombia? Si se trataba de aprender sobre seguridad, ¿no sería más lógico ir a una ciudad europea o norteamericana? ¿Qué podría enseñarnos un país latinoamericano con una historia tan convulsa? Mis prejuicios se alzaron en una voz de protesta interna. ¿Y de verdad se puede decir que Colombia es un lugar seguro? Se me escapó, casi sin querer. Mi jefe negó con la cabeza y golpeó con el dedo los documentos sobre la mesa. Mira estas cifras. En las encuestas internacionales, ciertas regiones de Colombia figuran entre las más seguras y con mayor cohesión social del continente. Su calidad de vida es alta, y la eficiencia de sus servicios comunitarios es notable. Si vas y observas en el terreno, tendrás mucho que aprender. Su voz era calmada, pero esa calma, paradójicamente, solo hizo que mis dudas se hicieran más profundas. Al salir de su despacho, vi a través de la ventana cómo las nubes grises se extendían por el cielo. En un callejón mojado por la sombra de los edificios, un niño corría y su madre lo sujetaba con fuerza de la mano. En algún lugar sonó el claxon de un coche, seguido inmediatamente por una sarta de insultos. Suspiré profundamente. Esta era la realidad que yo conocía. De vuelta en mi escritorio, saqué de un cajón la bufanda roja que había comprado impulsivamente el día anterior en el mercado. Al sostenerla en mis manos, sentí un ligero consuelo en medio del aire húmedo. El rojo era una advertencia, pero también una plegaria. Me hice un nudo al cuello y me miré en el reflejo de la pantalla apagada. Ese color intenso parecía atarme y, al mismo tiempo, protegerme. Esa noche, sentado en el escritorio de mi casa, saqué el billete roto. La rasgadura se había extendido aún más y estaba a punto de partirse en dos. Por un momento pensé en repararlo, pero detuve la mano que buscaba cinta adhesiva. Llevarlo conmigo, así, roto y frágil, parecía un reflejo más honesto de la realidad de mi ciudad. Colombia. Al pronunciar ese nombre, en mi pecho se arremolinaba una mezcla de duda y expectación. ¿Era realmente un país con rincones seguros? Y si era así, ¿cuál era la razón? ¿Su economía, su fuerza policial? ¿O acaso existía un mecanismo que nosotros desconocíamos? Me acosté en la cama y, al cerrar los ojos, el color de la bufanda roja persistía en mi retina. El semáforo en rojo del cruce y el rojo de la bufanda que ondeaba en el cuello del joven. Esos dos rojos se superponían y, de alguna manera, sentí que pronto adquirirían un nuevo significado. Que ese color me guiaría hacia una nueva respuesta en una tierra extraña era algo que, en ese momento, yo no tenía forma de saber. Tras un largo vuelo, el avión finalmente comenzó su descenso hacia la pista de aterrizaje de Río Negro. Por la ventanilla, un mar de montañas verdes y ondulantes se extendía bajo un cielo cubierto de nubes densas. Una luz grisácea se reflejaba débilmente sobre el paisaje. A medida que el avión descendía, mi corazón latía con fuerza y una tensión similar a un zumbido en los oídos recorría mi cuerpo. En el instante en que las ruedas tocaron el asfalto, todo el avión se sacudió con fuerza. Y en ese preciso momento, un sonido inesperado llenó la cabina. Aplausos. Pequeños y espontáneos, que se sumaban unos a otros y se extendían como una ola silenciosa. Sorprendido, levanté la vista y miré a la mujer colombiana sentada a mi lado. Ella me dedicó una sonrisa serena.
Esa sonrisa se sentía como una celebración mutua, un gesto amable para festejar la llegada a salvo. Me sentí desconcertado por un momento. Para mí, los aplausos estaban reservados para conciertos, discursos o victorias. Pero aquí, surgían de forma natural por el simple hecho de haber llegado. Compartir la alegría de haber completado un viaje, de haber alcanzado un destino juntos. Esa idea me pareció tan novedosa que sentí una cálida caricia en el alma. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia el control de inmigración, tuve que detenerme. Una luz suave caía del techo y, a través de los grandes ventanales a ambos lados, se podía ver la pista de aterrizaje perfectamente mantenida. El suelo brillaba como un espejo, no se veía ni un solo papel en el suelo. Me dije a mí mismo que era normal que un aeropuerto estuviera limpio, pero el ambiente que se respiraba aquí era diferente a cualquier limpieza que yo conociera. Se sentía una calidez, la sensación de que manos humanas cuidaban cada rincón con esmero y dedicación. Al llegar al mostrador de inmigración, el oficial tomó mi pasaporte y me hizo preguntas en un español claro y pausado. Su voz era tranquila, pero no fría. En el fondo de sus ojos había una luz suave que parecía decir bienvenido. Cuando le expliqué el motivo de mi estancia, asintió levemente y, al devolverme el pasaporte, dijo en voz baja, pues bienvenido a nuestra tierra, que disfrute mucho. Fue un intercambio de apenas unos segundos, pero la calidez que encendió en mi pecho fue mucho más profunda que la de los aplausos de antes. Al salir a la sala de llegadas, vi a una gran cantidad de gente haciendo fila en un espacio amplio. Viajeros arrastrando maletas, familias esperando a sus seres queridos, ejecutivos con traje. Había mucha gente, pero, extrañamente, no había ruido. Se oía un murmullo, pero no se veían gritos ni empujones. Por un instante, me sentí confundido. En el aeropuerto de mi ciudad, en la parada de taxis, los gritos de los taxistas compitiendo por los clientes eran la norma, y las discusiones por las tarifas eran algo común. Las filas eran una mera formalidad, y colarse era el pan de cada día. Para mí, que estaba acostumbrado a ese caos, la calma ordenada que veía aquí me parecía casi extraña. Mi colega Marcos, que estaba a mi lado, susurró en voz baja, «Oye, Mateo, fíjate en cómo se mueven los empleados del aeropuerto». «¿Qué tienen de especial?», le pregunté. «No, nada. Es que todos se mueven al mismo ritmo. Parecen un equipo entrenado». Volví a mirar a mi alrededor. Un empleado de información daba indicaciones precisas a los viajeros, el personal de limpieza trabajaba discretamente sin interrumpir el flujo de gente, y los guardias de seguridad, aunque de pie de forma discreta, vigilaban todo con una mirada atenta. Aunque sus funciones eran diferentes, sus movimientos no interferían entre sí, el conjunto funcionaba como un solo organismo vivo. En el momento en que vi esa escena, sentí un pequeño crujido en mi interior. El prejuicio vago de que Colombia era un lugar peligroso comenzó a resquebrajarse. No se derrumbó por completo, pero una pequeña grieta, si se extiende, puede cambiar la forma de un muro. Y yo sentí la presencia innegable de esa grieta. Me toqué la bufanda roja en el cuello y sentí que la tela estaba un poco más cálida. El semáforo en rojo que había visto en mi ciudad, el color de esa tela roja, todo eso había sido para mí un símbolo de advertencia y de miedo. Pero aquí, bajo la luz de este país, parecía estar anudándose de nuevo, adquiriendo un significado diferente. Quizás aquí, los semáforos, la gente, e incluso el sonido de los aplausos, eran señales de orden y confianza. Respiré hondo. Aún no podía ver el panorama completo de las respuestas que me esperaban en los próximos días, pero sentía que algo, silenciosamente, había comenzado a moverse. Tras salir de la zona de llegadas y seguir las flechas de los letreros, una escena me hizo detenerme en seco. Frente a los baños de mujeres se había formado una larga fila. Turistas, ejecutivas, madres con niños, había todo tipo de personas. Pero esa fila tenía un color completamente diferente a las que yo conocía. Nadie empujaba a la persona de delante, nadie intentaba cortar la distancia a la fuerza, todos mantenían un espacio constante de forma natural.
Lo único que se oía eran conversaciones en voz baja y las voces suaves de las madres hablando con sus hijos. En mi país, esto sería imposible. Colarse es una práctica diaria, se oirían voces diciendo, llevo mucho rato esperando, y la irritación general aumentaría hasta que, a veces, estallara una discusión y un empleado tuviera que intervenir a toda prisa. Esa era la imagen que tenía grabada en la mente. En el momento en que me uní a una fila similar para el baño de hombres, sentí como si el aire cambiara sutilmente. La gente a mi alrededor tenía expresiones relajadas y, si nuestras miradas se cruzaban, me dedicaban un ligero asentimiento. El hombre que estaba delante de mí tenía a su lado a un niño pequeño. Le puso una mano en el hombro y le dijo con calma, ya casi nos toca, campeón. El niño, que se movía inquieto, asintió con la cabeza al oír esas palabras y pareció calmarse un poco. Mientras esperaba mi turno, observé atentamente el movimiento de toda la fila. Avanzaba lentamente, pero de forma segura. No era una ola de empujones, sino el fluir tranquilo de un río. La gente no ejercía presión sobre la espalda de los demás, sino que respetaba un espacio invisible entre cada uno. De repente, me pareció que toda la fila era como un ser vivo en armonía. Cuando por fin llegó mi turno y abrí la puerta del cubículo, contuve la respiración. El inodoro brillaba con un blanco impecable y no había ni un solo pelo en el suelo. El acero inoxidable del lavamanos resplandecía sin una mancha y el espejo no tenía ni una marca de gotas de agua. Jamás habría imaginado encontrar tal nivel de limpieza en un baño de aeropuerto tan concurrido. Mientras me lavaba las manos, el hombre de al lado cerró el grifo y se secó las manos con una toalla de papel. Después, con el mismo papel usado, limpió rápidamente las gotas de agua del mostrador, lo tiró a la basura como si nada y se fue. No era un empleado de la limpieza. Era un usuario cualquiera. Pero su gesto era tan natural, tan integrado en sus movimientos, que parecía algo completamente normal. En mi pecho, una pieza del rompecabezas encajó con un clic. Aquí, pensar en la persona que usará el baño después de ti es lo normal. No es un alguien lo limpiará, sino un yo lo dejo un poco mejor para el siguiente. Esa idea estaba arraigada como parte de su cultura. Me quedé un momento de pie frente al lavamanos, como si las reglas del mundo se hubieran reescrito solo en este lugar. Al salir del baño, me di la vuelta y vi que la fila todavía se extendía hasta fuera de la entrada. Aún así, el orden no se rompía. Seguro que había gente con prisa, pero nadie usaba eso como excusa para romper las reglas. La fila seguía fluyendo, tranquila y serena. Apreté el borde de la bufanda roja que llevaba al cuello. El recuerdo del semáforo en rojo de Ciudad de México volvió a mi mente. Allí, el rojo era el comienzo del caos. Pero el rojo que veía en la paciencia de esta fila era diferente. Era una señal para detenerse, un color que representaba la lección de esperar por el bien de los demás. Sentí una calidez creciente en mi pecho. Quizás, en el fondo del orden de este país, lo que hay es un profundo respeto por el otro. Y al pensar eso, la duda que me había acompañado hasta ayer comenzó a disolverse un poco. Tras concluir el primer día de nuestra visita de inspección, tomamos un bus desde el aeropuerto hacia el pequeño pueblo donde nos alojaríamos. El paisaje a través de la ventanilla fue tiñéndose gradualmente de un azul profundo, hasta que el manto de la noche cubrió por completo el campo y las montañas. En México, la llegada de la noche transforma el aire. Las plazas, que durante el día bullían de actividad, se cubren de tensión en cuanto se pone el sol, y las calles se vacían de gente. Los comercios bajan sus cortinas metálicas, y bajo la luz de las farolas, solo quedan las motos estacionadas y el eco de pasos desconocidos que te erizan la piel. La noche era un tiempo para encerrarse. Pero la noche que se extendía fuera de la ventanilla en este rincón de Antioquia era completamente diferente a la que yo conocía. Las farolas, alineadas a intervalos regulares, iluminaban la acera con una luz suave. No era una luz blanca y fría, sino una que irradiaba cierta calidez. Familias paseaban riendo. Jóvenes, que parecían estudiantes, charlaban hombro con hombro. Personas con traje, de vuelta del trabajo,
caminaban a paso ligero hacia sus casas con bolsas de alguna tienda en la mano. Era extraño. Había gente en la calle, pero casi no se percibía ni una sombra de recelo. En sus rostros se veía el cansancio natural del día, pero no el miedo. Caminaban con paso ligero, sin mirar atrás. Un calor suave comenzó a extenderse por mi pecho. En mi país, al caminar de noche, siempre llevaba la mochila por delante, tocaba la cartera en el bolsillo para asegurarme de que seguía ahí y tensaba el cuerpo inconscientemente si oía pasos acercándose. Era el sentido común para sobrevivir. Pero aquí, ese sentido común parecía innecesario. Al bajar del bus, mi colega Marco señaló hacia adelante. Oye, mira. ¿Vamos a esa tienda de ahí? En su voz había una curiosidad infantil. Yo dudé por un instante. En México, una tienda abierta a altas horas de la noche solía estar protegida por un grueso cristal, con un vigilante robusto en la entrada, y para entrar tenías que abrir tu bolso para que lo revisaran. Una tienda abierta de noche era sinónimo de peligro. Pero la tienda que teníamos delante no tenía vigilante. La puerta automática se abrió silenciosamente, y de su interior fluyó una luz cálida y una música agradable. No era la luz fría de un fluorescente, sino una luz suave, ligeramente amarillenta. En el aire se mezclaba el aroma de pan recién hecho y el perfume del café recién colado, un tinto, como le decían aquí. Al poner un pie dentro de la tienda, me detuve en seco. Los pasillos eran amplios y los estantes estaban repletos de productos ordenados. Sándwiches, arepas, postres, frutas. En el mostrador, una vitrina exhibía empanadas calientes. A pesar de ser de noche, la tienda estaba tan bien surtida y fresca como un mercado a plena luz del día. En México, no es raro encontrar estantes vacíos en los supermercados, especialmente por la noche, donde no hay garantía de que quede algo. Y si tienes la suerte de encontrar lo que buscas, puede que se agote mientras haces la larga fila para pagar. Pero aquí, incluso a estas horas, todo lo necesario estaba disponible. Además, los clientes compraban con calma, y el empleado saludaba con una sonrisa y un «a la orden». Esa sonrisa no era una máscara de vendedor. No era falsa, irradiaba una calidez natural. Cuando llegó mi turno, el empleado escaneó mis productos sin perder un segundo y los metió en la bolsa con una fluidez asombrosa. Al recibir la bolsa, no sé por qué, le respondí en su propio idioma, «muchas gracias». Al decirlo, me sorprendí a mí mismo. Supongo que solo quería fundirme en esa atmósfera. Al salir de la tienda y volver a la noche, el aire, que debería haber sido frío, se sentía agradable. Miré a mi alrededor y vi que todavía había mucha gente caminando. Personas con bolsas de la tienda, otras saliendo de un café, alguien paseando a su perro. Todos caminaban con un paso ajeno al miedo. El simple hecho de que fuera de noche no significaba que hubiera que tener miedo. Ese descubrimiento no fue solo un alivio para mí, fue un impacto, algo que experimentaba por primera vez en mi vida. Me ajusté la bufanda roja en el cuello. Aquel rojo, en las calles de mi ciudad, era el color del peligro. Pero ahora, se mecía suavemente en medio de un santuario de tranquilidad. Respiré hondo y murmuré para mis adentros, la noche de este lugar está viva. Es la respiración misma de su gente. Toda la comunidad respira al mismo ritmo. No una respiración acelerada por el miedo, sino una respiración lenta y profunda, nacida de la seguridad. Que esa respiración nocturna terminaría por transformar mis valores de raíz era algo que yo, en ese momento, ni siquiera podía imaginar. A la mañana siguiente, al despertar, el mundo exterior estaba sumido en un tono gris. Nubes espesas cubrían el cielo, y los edificios lejanos se disolvían en una cortina de niebla, sus contornos borrosos. La lluvia no caía en grandes gotas, sino en un rocío fino y silencioso que envolvía al pueblo en un velo delicado. Me reuní con mi colega Marcos en el vestíbulo y salimos para nuestra visita de inspección. En el instante en que la puerta automática se abrió, el olor a tierra mojada me llenó las fosas nasales y el suave golpeteo de la lluvia sobre el asfalto resonó en mis oídos.
Al abrir el paraguas y salir a la acera, noté de inmediato una escena peculiar. La gente que venía en dirección contraria inclinaba ligeramente su paraguas al pasar. Mujeres, hombres, ejecutivos con traje, todos, como si se hubieran puesto de acuerdo, cambiaban el ángulo de forma natural. Al principio no entendí qué hacían. Pero después de observar un rato, me di cuenta. Estaban ajustando el ángulo para no chocar con el paraguas del otro. Para que las gotas no salpicaran al otro, para no bloquearle la visión. Era un movimiento de apenas unos segundos, pero en ese instante se concentraba un genuino cuidado por el prójimo. Le pregunté a Marcos en voz baja, «Oye, ¿por qué mueven así los paraguas?» Él sonrió y respondió, «Para no mojar al otro». «Aquí eso es normal, parce». En cuanto esas palabras resonaron en mi pecho, decidí probarlo. Incliné mi propio paraguas un poco hacia un lado. Justo en ese momento, una mujer que venía de frente cruzó su mirada con la mía. Me dedicó un pequeño asentimiento y una sonrisa fugaz. Esa sonrisa tenía una calidez capaz de hacer olvidar la lluvia fría. Fue un suceso de apenas unos segundos, pero dejó en mi pecho una suave resonancia. ¿Cómo era posible que un gesto tan pequeño aligerara tanto el corazón? Sorprendido, atesoré esa sensación. Pensándolo bien, en las calles de Ciudad de México, al cruzarme con la gente, siempre estaba a la defensiva. Abrazaba mi mochila, enderezaba los hombros y, a veces, avanzaba empujando para abrirme paso. Era un instinto de supervivencia, basado en la premisa de no confiar en el otro. Pero la gente de este país era todo lo contrario. Actuaban bajo la premisa de no desconfiar del otro. En una atmósfera donde se podía confiar, una pequeña dosis de imaginación y empatía florecía. La lluvia se hizo más fina, y las gotas, iluminadas por las farolas, caían en diagonal como hilos de plata. En medio de esa lluvia, la gente iba y venía al mismo ritmo, y el leve roce de los paraguas pintaba la calle con una melodía silenciosa. Me reajusté la bufanda roja. La tela mojada estaba un poco fría, pero la sensación en mis dedos parecía transmitir, paradójicamente, calor. El semáforo en rojo, el billete roto, los colores que habían sido símbolos de advertencia y ansiedad ahora se estaban transformando en una señal de consideración. Seguramente, la silenciosa amabilidad de este país se construye a partir de la acumulación de estos pequeños momentos. Cuando pensé eso, por un instante, sentí que podía ser parte de este lugar. Al terminar nuestra visita de la tarde, Marcos y yo caminábamos por una pequeña calle comercial del pueblo. La lluvia ya había cesado, y el pavimento mojado reflejaba el sol del atardecer, brillando con un tono anaranjado. En un extremo de la calle, varias motocicletas estaban estacionadas en fila, y la gente que pasaba, aunque con paso rápido, tenía una expresión serena. Vi una máquina expendedora y decidí probarla. Cuando intenté sacar una moneda de mi cartera, una de 500 pesos se me resbaló de los dedos sudorosos. Rodó por el suelo hasta detenerse en el borde de la acera. Me agaché rápidamente para recogerla, pero un hombre de mediana edad que pasaba por allí fue más rápido. La recogió antes que yo y, con un ligero asentimiento, me la ofreció. «Se le cayó, señor». Su voz era tranquila, un tono natural que no esperaba nada a cambio. Me quedé sin palabras. Si esto hubiera pasado en Ciudad de México, la moneda habría sido recogida y guardada en un bolsillo, o simplemente nadie le habría prestado atención y habría terminado pisoteada. Pero aquí era diferente. Un desconocido recogía la moneda que se me había caído y me la devolvía como si fuera lo más normal del mundo. Un gesto tan simple, pero que extendió una calidez profunda por mi pecho. Entramos en una pequeña tienda de comestibles al final de la calle. Al momento de pagar en la caja, saqué de mi bolsillo un billete de 2,000 pesos. Estaba muy arrugado de haber estado doblado con fuerza. Se lo entregué sin darle importancia, pero la joven cajera, al recibirlo, lo alisó suavemente con la palma de la mano. Luego, alineó los bordes con cuidado antes de guardarlo en la caja registradora. «Con mucho gusto», dijo con una sonrisa. Sus palabras volvieron a conmoverme. En México,
Si pagas con un billete arrugado, es común que te miren con mala cara. A veces, incluso se niegan a aceptarlo. Pero esta joven fue diferente. Trató el billete que recibió como si lo estuviera preparando para la siguiente persona. No era solo el dinero, era un respeto por el dueño, por el acto de la transacción. De repente, recordé el billete de peso roto que había tocado el día anterior. Un billete con una grieta que se extendía, a punto de perder su valor. Yo lo había metido en mi bolsillo, aceptándolo como un símbolo de una realidad rota. Pero lo que vi aquí fue diferente. Incluso un billete arrugado era tratado con cuidado, pasando por las manos de alguien para ser entregado de nuevo en buen estado. Al salir de la tienda, el aire ya se había vuelto nocturno. Las farolas se encendieron, iluminando suavemente el asfalto mojado. La gente que caminaba por la calle se cruzaba, intercambiaba un saludo rápido y seguía su camino con calma. Le dije a Marcos, oye, siento que aquí hasta la cosa más pequeña se trata con cuidado. Él asintió con una sonrisa. Así es. La moneda que se te cayó, el billete arrugado. Aquí todo se trata como algo que pertenece a alguien. Por eso la comunidad no se rompe. Al oír sus palabras, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Lo que crea el orden no son solo las instituciones o las leyes. Es la acumulación de pequeños gestos de respeto que todos poseen de forma natural lo que protege este lugar. Acaricié mi bufanda roja con la punta de los dedos. Hasta ayer, había sido el rojo de la advertencia. Pero ahora era diferente. Se había convertido en el rojo de la calidez que se enciende en el instante en que alguien te devuelve algo que has perdido. Al cruzar la calle, el semáforo peatonal se puso en verde. Los coches se detuvieron ordenadamente y la gente cruzó en silencio. Mientras me mezclaba con ellos, pensé para mis adentros, aquí, la amabilidad es la regla de la ciudad. Al atardecer, después de terminar nuestra inspección, salimos a la plaza principal del pueblo. El cielo se estaba oscureciendo, y una a una, las luces comenzaban a encenderse. El pavimento mojado reflejaba esas luces como un espejo. En el centro de la rotonda había un pequeño jardín, donde las flores, cargadas de rocío, se preparaban para recibir la noche. Pero lo que capturó mi atención no fueron las flores. Fue una fila de motocicletas estacionadas en una esquina de la plaza. Vehículos de todos los colores, perfectamente alineados, como si estuvieran en una exposición. El ángulo de los manillares era uniforme, y ningún soporte estaba inclinado. La imagen de tantas motos mirando en la misma dirección, en silencio, tenía una belleza casi extraña. ¡Qué orden!, se me escapó en voz alta. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en algo aún más sorprendente. Sobre los asientos de varias de ellas, había cascos. Simplemente apoyados allí, sin candado, sin ninguna seguridad. Marcos, mira eso. Se lo señalé, y él también contuvo el aliento. Es verdad. Dejaron los cascos ahí, como si nada. En mi cabeza, imaginé la misma escena en Ciudad de México. Si alguien dejara su casco así, no duraría ni un minuto antes de desaparecer. De hecho, la realidad es que te lo roban incluso si están asegurados con una cadena gruesa. Pero aquí, un grupo de estudiantes pasaba junto a las motos, una pareja de ancianos con bolsas de la compra cruzaba la plaza, y una mujer con el móvil en la mano caminaba a su lado, y nadie, absolutamente nadie, extendía la mano hacia esos cascos. Ni siquiera los miraban. Era como si su presencia allí fuera lo más normal del mundo, como si existiera un consenso tácito de que las pertenencias de otros no se tocan. Un calor lento y profundo empezó a crecer en mi pecho. No era que no robaran, era que la idea misma de robar parecía no existir en este contexto. No es porque tengan dinero, murmuró Marcos. Esto es cultura, parce. ¿Cultura?, le pregunté. Sí. Quitarle algo a otra persona es como invadir su vida. Aquí, lo normal es no hacer eso. Al oír sus palabras, recordé lo que había pasado durante el día. En un café, una mujer había dejado su computador portátil sobre la mesa para ir a pedir, y al volver, todo seguía intacto.
La raíz era la misma. El reloj de la iglesia de la plaza dio las 6 con un suave repique. Al compás de la melodía, unos niños corrían y reían. Un hombre con aspecto de oficinista que bajaba unas escaleras se acercó a la fila de motos. Se detuvo justo delante de una de las que tenía el casco en el asiento. Contuve la respiración. Pero él, como si nada, cogió el casco, se lo puso y, con calma, arrancó la moto y se fue. Su gesto era tan natural, como si fuera obvio que su moto y su casco lo habían estado esperando todo ese tiempo. El calor que se había extendido por mi pecho se convirtió en una certeza silenciosa. Aquí, la confianza se construye de manera natural, como algo evidente. Apreté el borde de mi bufanda roja y sentí que la tela era extrañamente ligera. En México, el rojo era un símbolo de advertencia y peligro. Pero ahora era diferente. Aquí, el rojo se había anudado a mi corazón como una prueba de seguridad. Mientras caminaba lentamente por la plaza, sentí que algo muy grande se estaba moviendo dentro de mí. Lo que genera el orden no es solo la fuerza de la ley o la policía. Es la confianza invisible entre las personas lo que sostiene a toda la comunidad. Y ese descubrimiento me estaba conmoviendo profundamente. Durante varios días, recorrí el pueblo, visité sus instalaciones públicas y me crucé con innumerables personas. La tienda de conveniencia por la noche, la fila silenciosa, el gesto de los paraguas en un día de lluvia, el hombre que me devolvió la moneda que se me cayó, los cascos intactos sobre las motos. Cada uno de estos eventos parecía un punto aislado, pero a medida que los anotaba en mi cuaderno, sentí que las líneas comenzaban a conectarse. Sentado junto a la ventana de mi habitación de hotel, miraba la vida del pueblo a través del cristal húmedo. Los coches seguían los semáforos en un flujo silencioso, los peatones se cedían el paso unos a otros. El sonido grave de un bus que pasaba a lo lejos marcaba un ritmo constante, como el latido del corazón de toda la comunidad. Tomé mi bolígrafo y, mientras sentía como la tinta se impregnaba en el papel, comencé a organizar mis pensamientos. El aplauso en el aeropuerto era una forma de celebrar juntos la llegada. Sobrevivir a un viaje era un acto que se compartía. Las filas sin empujones, allí existía la idea de respetar al otro antes que a uno mismo. Los paraguas en la lluvia, un gesto de apenas unos segundos para proteger la visión del otro y evitar mojarlo. Una consideración natural que no esperaba nada a cambio. El hombre que me devolvió la moneda, la conciencia de que, por pequeño que fuera su valor, eso pertenecía a alguien, una honestidad inquebrantable. Los cascos sobre las motos, la razón por la que no se los robaban no eran las cámaras de seguridad, sino que la idea misma de robar no formaba parte de esa cultura. Al repasar las palabras que había escrito, una raíz común emergió. Era el respeto por el otro. Algo que no podía explicarse solo con leyes, sistemas o diferencias económicas. Aquí, en el aire que se respiraba entre la gente, flotaba la idea de que se podía confiar. Y gracias a esa atmósfera, el orden no se rompía y todos podían sentirse seguros. Dejé el bolígrafo y respiré hondo. En mi ciudad, la desconfianza era la premisa para sobrevivir. Darle la espalda a un desconocido te exponía al peligro. Tenías que abrazar tu mochila, poner 2 o 3 cerraduras en la puerta y confiar más en tu instinto que en un semáforo en rojo. Pero en este país, la confianza era la premisa. Podías darle la espalda a un desconocido y aceptar de forma natural que no había peligro en ello. Ahora entendía, con un dolor agudo, cuán grande era esa diferencia. Miré por la ventana y vi a unos niños corriendo bajo una farola. A pesar de ser tarde, sus padres no los llamaban con prisa, sino que los observaban con una sonrisa. Esa imagen me sacudió con fuerza. Si esa misma situación ocurriera en Ciudad de México, la ansiedad y el miedo dominarían la escena, y el simple hecho de dejar salir a los niños a la calle sería considerado un acto de riesgo. Apreté con fuerza el borde de mi bufanda roja. El rojo, que en México era una señal de peligro, se había transformado ahora en un color que envolvía la seguridad. Esta tela contaba la historia del cambio que se había grabado en mi corazón mientras caminaba por estas calles. Escribí lentamente en mi cuaderno, la amabilidad es invisible. Sin embargo,
Es el pilar que sostiene la seguridad y la base que crea la paz. La duda que había flotado en mi pecho finalmente comenzaba a tomar la forma de una respuesta. Lo que forma el orden de este país no es la policía ni la ley, sino la cadena de pequeños gestos de bondad de su gente. Esta certeza comenzó a brillar silenciosamente dentro de mí. El día de mi partida, me encontraba de nuevo en el aeropuerto José María Córdoba. Detrás de los enormes ventanales, la pista de aterrizaje, bañada por la luz del atardecer, brillaba con un tono dorado. Los aviones despegaban uno tras otro sobre el asfalto liso, dibujando estelas blancas en el cielo. Mientras contemplaba esa escena, una palabra tomó forma en mi interior: seguridad. Los días que pasé en este país estaban grabados en mi mente con la viveza de una escena de cine. El aplauso al aterrizar, las filas que fluían sin empujones, el movimiento de los paraguas en un día de lluvia, la voz amable del hombre que me devolvió la moneda, los cascos que permanecían intactos sobre las motos. Ninguno de ellos fue un gran acontecimiento. Eran, más bien, pequeños actos cotidianos. Pero era la suma de todos ellos lo que daba forma a la sociedad de este rincón de Colombia. Pasé por la puerta de embarque y me dirigí al avión. Me senté en mi asiento y grabé en mi memoria el paisaje que se extendía fuera de la ventana. Pronto, el manto de la noche comenzó a caer, y el valle se cubrió de innumerables luces. Pequeñas luces, reunidas por miles, que formaban un gran resplandor que envolvía la tierra. Era como si las pequeñas consideraciones y el cuidado de la gente se entrelazaran para convertirse en una gran antorcha que sostenía toda una región. Abrí mi cuaderno y, en la última página, escribí lentamente: la amabilidad no se puede medir con números. Pero es el corazón de la gente, el respeto mutuo, lo que sostiene la seguridad y crea la paz. Lo que hace especial a este lugar no es su economía o su sistema, sino que ese corazón impregna cada rincón de la sociedad. Mientras miraba las palabras que acababa de escribir, sentí una calidez inconfundible extendiéndose por mi pecho. Los motores rugieron y el avión comenzó a moverse por la pista. La vibración envolvió mi cuerpo, y sentí la presión del cinturón. Pronto, nos elevamos suavemente, y las luces de la ciudad se hicieron cada vez más pequeñas. Mientras miraba el paisaje nocturno que se extendía bajo mis pies, hice una promesa en silencio. Cuando vuelva a casa, transmitiré lo que he aprendido. La acumulación de pequeños actos puede cambiar una sociedad. Ahora, con esta certeza, podía decirlo con orgullo. Apreté suavemente mi bufanda roja. Antes de partir, esta tela era el rojo de la advertencia, un color que anunciaba peligro. Pero ahora era diferente. Las innumerables y pequeñas bondades que encontré en esta tierra extranjera le habían dado un nuevo significado. Era el rojo de la confianza. El avión avanzaba lentamente por el cielo oscuro. La tenue luz de la luna, que se filtraba entre las nubes, iluminaba las alas, dibujando un silencioso resplandor plateado. Mientras observaba esa luz, respiré hondo, como para confirmar la calidez que permanecía en lo más profundo de mi corazón. ¿Qué les ha parecido este video? La sorpresa que sintieron, las escenas que se quedaron grabadas en su corazón, y las reflexiones o experiencias propias que esta historia les ha traído, todo eso es para nosotros un tesoro invaluable. Quizás ustedes también han tenido un momento que les conmovió el alma en un país que visitaban por primera vez. O tal vez, como el protagonista de esta historia, un pequeño encuentro o una simple palabra cambió un poco el rumbo de sus vidas. Por favor, cuéntenos sus historias en los comentarios. Cada una de sus palabras podría ser la chispa que mueva el corazón de otros espectadores. Y si este video les ha abrigado un poco el alma o les ha dado algo en qué pensar, les agradeceríamos mucho que se suscribieran y nos regalaran un me gusta. De esa manera, podremos seguir trayéndoles historias y momentos conmovedores que resuenen con ustedes. Queremos que este canal no sea solo una plataforma de videos, sino una plaza pública que construimos junto a ustedes. Un lugar donde las historias se encuentran. Al compartir lo que ustedes, nuestra audiencia, sienten y piensan, este espacio se convertirá en un lugar de intercambio mucho más profundo y enriquecedor.
Y estamos seguros de que, al igual que la fuerza que encontró nuestro protagonista para conectar a las personas en una tierra extraña, sus palabras también trascenderán fronteras y culturas para llegar al corazón de alguien más. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Si estos minutos han añadido un pequeño toque de color a su día, esa es nuestra mayor alegría. En nuestro próximo video, les traeremos historias de nuevos lugares y nuevas personas. Esperamos que sigan acompañándonos en este viaje. Y por favor, no duden en dejar sus pensamientos en palabras. Se convertirán en parte de su propia historia y, sin duda, llegarán al corazón de alguien que, como ustedes, ha visto este mismo video. Nos vemos en la próxima historia.